La historia comienza dentro de un juego de realidad virtual llamado The New Gate, que alguna vez fue el juego más popular de todos, donde jugadores de todo el mundo entraban y la pasaban increíble. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. El juego encerró a todos dentro e hizo que las muertes se trasladaran a la vida real. La lucha por sobrevivir se alargó hasta que un jugador llamado Shin decidió terminar con todo por su cuenta. Avanzó hasta el último piso de la mazmorra, derrotó al jefe final y vio cómo los jugadores empezaban a cerrar sesión uno por uno. Esperó hasta ser el último que quedaba, extendió la mano hacia el botón de cerrar sesión, pensando que ese sería el final de todo. Pero entonces la puerta comenzó a abrirse de repente, y al instante se quedó acostado en un campo abierto. Se incorpora y mira a su alrededor, impresionado al principio por lo buenos que son los gráficos, pero rápidamente todo empieza a sentirse demasiado real. Incluso para hacer el juego, revisa su ventana de estado y descubre que sus estadísticas están completamente fuera de escala, y lo más importante, no puede conectarse a la red en absoluto. Claramente, ya no está dentro del juego. Shin se toma un momento para procesar el hecho de que fue arrojado a otro mundo por completo. Se recompone y comienza a dirigirse hacia su base principal. En el camino, nota que hay unas murallas levantadas en un lugar donde no recuerda que estuvieran. Cuando llega, ve a una chica a punto de ser atacada por un jabalí y lo elimina al instante. Ella lo lleva adentro y se presenta como Tiera, luciendo un poco confundida cuando Shin se refiere al lugar como su hogar. Ella explica que este es el santuario lunar, dirigido por una figura muy conocida llamada Schnee Racer. Shin le dice que son viejos amigos y pregunta dónde está Schnee. Tiera no se siente cómoda compartiendo eso con un desconocido, pero se ofrece a entregarle un mensaje por 1000 joules. Shin saca lo único que tiene, una sola moneda de jale. Los ojos de Tiera se abren de par en par al verla, porque un jale vale 10.000 millones de joules, y el hecho de que esté cargando una dentro de una caja de objetos, algo a lo que normalmente solo los reyes tienen acceso, genera preguntas muy serias. Para Shin solo era la unidad de moneda más pequeña del juego del que venía. Ella le pregunta quién es, y él responde diciendo que es un alto humano. Esa respuesta solo aumenta su confusión, porque los 6 altos humanos desaparecieron hace 500 años durante un evento llamado el Crepúsculo de la Prosperidad. Shin nunca había oído hablar de eso, y después de pensarlo bien, descubre lo que ocurrió. Miles de jugadores, cerrando sesión al mismo tiempo, debieron haber causado una enorme alteración en este mundo, y de alguna manera, él terminó llegando 500 años después de aquel suceso. Le agradece a Tiera por la información y le entrega la moneda de jale, la cual acepta felizmente. Él menciona de pasada que la moneda debería servirle bastante bien, ya que los elfos son naturalmente dotados por la magia. Ella lo detiene y le pregunta cómo supo que era una elfa, ya que ha estado ocultándose bajo un hechizo de ilusión. Ella explica que los elfos de cabello negro son considerados un mal presagio, y que fue expulsada de su aldea porque los monstruos se sentían atraídos hacia ella constantemente. Schnee la acogió, cambió su apariencia y la llevó al santuario, donde la barrera se mantiene protegida. Ha vivido así durante 100 años. Shin la examina y encuentra una maldición que se activa al azar, lo que también explica por qué apareció ese jabalí. Él usa una técnica de purificación sobre ella que levanta parcialmente la maldición, devolviendo parte de su cabello a su color plateado original. Incluso ese pequeño resultado la deja completamente abrumada. Ambos salen juntos fuera de la barrera y nada los ataca. Al ver el enorme cielo azul, Tiera derrama lágrimas de alivio. Como Schnee todavía está ausente, Shin se dirige a la cercana ciudad de Bayreuth para aprender más sobre el mundo. Tiera lo ha enviado con una carta de recomendación para ayudarlo a pasar por el puesto de control. El guardia de la entrada explica que es un documento muy importante, reconocido en varios reinos, incluso capaz de conceder una audiencia con el rey, y personalmente acompaña a Shin hasta el gremio de aventureros. Él se registra como aventurero y, mientras espera su tarjeta, nota que la recepcionista del piso de arriba y la de abajo se ven idénticas. Pregunta al respecto y descubre que son gemelas, Celica y Silica. Mientras come algo que Celica le trajo, se da cuenta de que el maestro del gremio, Barlux, ha estado parado justo detrás de él. Se sientan a hablar y Barlux verifica la carta colocando la suya junto a ella, y viendo cómo ambas resuenan, le advierte a Shin que cartas como esas son muy codiciadas y le dice que la destruya antes de dejar que caigan las manos equivocadas. Shin le dice que la protegerá y que no podría destruir algo que Tiera le confió. A Barlux le gusta esa respuesta y le dice que se llevarán bien. Al día siguiente, Shin recoge su tarjeta de aventurero. Celica le explica el sistema de rangos, 9 rangos desde G hasta S, y que los aventureros solo pueden aceptar trabajos hasta 2 rangos por encima del suyo actual. Shin toma una misión sencilla de recolección de hierbas y sale, mientras Celica lo observa marcharse, pensando que él parece diferente a todos los demás. En el bosque, Shin rápidamente descubre que lo que era una tarea de nivel principiante en el juego es mucho más difícil en la realidad, y pasa horas sin encontrar nada. Entonces su radar detecta un objeto, investiga y encuentra a un Jack cara de calavera
espada de nivel 359 parado cerca de un carruaje destrozado. Se acerca y ataca, pero el daño es casi nulo y su espada empieza a recibir castigo. Sin mejores opciones, desbloquea su limitador y carga de nuevo, y un solo golpe lo acaba limpiamente. La espada del monstruo sale volando hacia algún lugar, y Shin inmediatamente se arrepiente de no haberla atrapado. El monstruo deja caer una gema mientras cae, y Shin decide quedársela. La espada cae dentro de las murallas del castillo, y los guardias no tienen ni idea de qué pensar al respecto. La segunda princesa Rion interviene, y les dice que traigan a un tasador para descubrir de dónde vino, razonando que quien sea que la haya lanzado tan lejos debe ser extraordinariamente fuerte. De vuelta en la ciudad, Shin pasa junto a un grupo de soldados heridos, y se entera por un guardia de lo que ocurrió. Un escuadrón de 12 salió para encargarse de Skullface, y solo 4 lograron escapar. Shin une las piezas y se da cuenta de que el carruaje destrozado que encontró en el bosque les pertenecía a ellos. El guardia también menciona la espada que cayó dentro del castillo, y Shin se siente culpable en silencio por el desastre que causó sin querer. Regresa al gremio, donde Celica nota a una multitud de aventureros reuniéndose para encargarse del trabajo del Skullface. Shin le dice que eso no será necesario, ya que él ya se encargó de eso, y le muestra la gema que dejó caer como prueba. Celica se queda mirándolo y dice que eso es imposible, que una sola persona no puede derrotar a un Skullface, y se altera tanto por eso que termina acercándose demasiado y se pone roja de la cara. Su compañera de trabajo, Els, aparece y Celica la pone al tanto, pero Shin admite que no tiene una prueba real, ya que no se molestó en recoger el equipo. A Els le parece extraño, dado que incluso un equipo de rango B de un monstruo como ese vale mucho dinero. Ella le pide a Celica que analice la gema, ya que aún debería conservar la firma de mana del Skullface. Els le explica a Shin que los bosques del norte han sido un problema desde hace mucho tiempo, con los restos de los combatientes caídos fusionándose con el maná del ambiente y creando condiciones ideales para que se formen no muertos. Dicho eso, el bosque no tiene suficiente concentración de maná como para producir algo de tan alto nivel, así que un Skullface tan poderoso no debería existir. Shin les dice que era de nivel 359. Ambas se quedan en silencio. Els le dice que, si eso se confirma, él está operando por encima del nivel de un grupo de rango A, y le pide que se lo guarde para sí mismo, ya que no quiere llamar la atención. Él se dirige a un restaurante para comer y, mientras espera, lo sientan al lado de un hombre que lleva una lanza legendaria llamada Venom. El hombre se presenta como Abyss y evalúa a Shin, notando que parece estar por encima del promedio para ser un novato. Shin le dice que apenas es su tercer día y que viene del campo, por lo que Abyss interpreta como la razón por la que Shin no se siente intimidado por él. Menciona que la gente por aquí lo llama vampiro por la cantidad de no muertos que caza. Shin supone que es por lo pálido que es, lo que hace que Abyss se ría antes de corregirlo. El apodo viene de la lanza, que drena la vida de todo lo que golpea. Celica trae la comida y los dos comen juntos. Después, Shin visita la biblioteca para investigar qué ocurrió hace 500 años durante el declive de la gloria, pero no hay mucho registrado al respecto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Barlux está en una reunión repasando la situación de Skullface. El grupo se pregunta quién se tomaría la molestia de matar a un Skullface Jax y no se molestaría en recoger su armadura. Els le resta importancia, pero los demás no están tan dispuestos a descartarlo. También mencionan la espada que fue lanzada al castillo ese mismo día y empiezan a preguntarse si ambos eventos están conectados. Barlux pregunta cómo era la espada y un hombre llamado Aldi la describe: 2 metros de largo, forjada con acero mágico, encantada con el elemento de luz y casi tan poderosa como un tesoro nacional. Barlux se queda impactado al escuchar que es de grado legendario, y Aldi deja claro que quien sea que estuviera blandiendo un arma como esa no es alguien a quien pueda darse el lujo de ignorar. En la plaza, Shin está comiendo una brocheta cuando nota a una chica observándolo. Le ofrece algo de comida y de inmediato se da cuenta de que no parece alguien que viva en la calle. Ella se presenta como Millie y resulta ser del tipo tigre. Ella le agradece por la comida y poco después aparece Abyss, explicando que Millie es una huérfana de la iglesia local que tiene la costumbre de escaparse y que normalmente él es quien tiene que ir a buscarla. Mientras Abyss se prepara para llevarla de vuelta, Millie se acerca a Shin y le susurra algo al oído antes de marcharse. Esa noche Shin se queda pensando en la pregunta que Millie le dejó. Ella le pidió que rescatara a un zorro en el bosque. Él piensa que podría ser una buena forma de pasar el tiempo mientras espera a que Shni regrese, pero antes de salir recuerda que nunca le dejó su mensaje a Tierra. Pasa por el santuario lunar y le pide que le muestre su espada a Shni cuando vuelva, mencionando que solo puede ser usada por él mismo, Shni o alguien que cualquiera de los dos designe. Tierra le echa un vistazo y queda genuinamente perturbada por ella. Shin supone que se debe a los materiales con los que está hecha y empieza a enumerar los monstruos que cazó para fabricarla, lo que solo deja a Tierra aún más alarmada por la forma tan casual en la que sigue mencionando monstruos legendarios. Él le pide que la mantenga a salvo y le entrega un conjunto de cartas encantadas que pueden llegar hasta él sin importar dónde termine, explicando
explicando que solo necesita escribir su nombre y decir enviar. Tiara le pregunta por qué no le envía una directamente a Shin, y Shin admite que lo intentó, pero seguía fallando. Lo prueba allí mismo con Tiara y funciona perfectamente, lo que le indica que el problema es que todavía no ha conocido realmente a Shin en este mundo, y el objetivo no puede localizar a alguien con quien no se ha encontrado. Tiara le pide más cartas, ya que quiere estudiarlas como parte de su aprendizaje de magia. Shin le deja un montón antes de marcharse. Se adentra en el bosque del norte para buscar el zorro y finalmente se encuentra con un santuario no profundo de los árboles. Mientras avanza por el lugar, percibe algo extraño en la atmósfera. Dentro de uno de los edificios se encuentra un pequeño zorro, y cuando lo examina descubre que ha sido afectado tanto por un efecto de veneno como por una maldición. Elimina ambas condiciones y eso activa algo de inmediato. Un ejército de no muertos se alza a su alrededor. Nuestro prota invoca su lanza y empieza a cortar esqueletos uno por uno hasta que todos desaparecen. Pero entonces las estatuas que rodean la sala comienzan a gritarse y dos demonios emergen de ellas. Nunca ha visto esos monstruos antes y están ridículamente rotos con nivel 674. Se lanza contra él y Shin esquiva, pero luego usa una habilidad llamada Atadura Sombría para intentar inmovilizarlo, pero ellos levantan una cortina de niebla y escapan de ella. Shin pierde la visibilidad por completo y los lobos siguen presionándolo desde todas las direcciones. Entonces el zorro hace algo inesperado y le muestra el círculo mágico donde había estado sentado. La niebla no llega dentro de ese espacio, lo que significa que sus habilidades funcionarán allí. Atrae a los lobos hacia adentro y dispara su arco vinculante, acabándolos a todos de un solo tiro. La niebla se despeja y el zorro salta directo en sus brazos. Shin lo examina y descubre que es un elemental, uno de los tipos de monstruos más poderosos que el juego jamás tuvo. Nunca se había encontrado con uno bebé antes. Simplemente le pregunta si quiere ir con él y este responde saltando sobre su cabeza. El hecho de que claramente lo entienda es otro recordatorio de que este mundo no sigue las mismas reglas que el juego. En algún lugar muy lejano, Shin recibe la carta de Tiara. Mira el objeto encantado preguntándose cómo Tiara consiguió algo así y lee con los ojos bien abiertos sobre la persona que la envió. Shin decide que lo más seguro es mantener al elemental oculto del gremio formando un pacto con ella, un vínculo formal entre un domador y su monstruo que oculta tanto su nivel como su especie. La zorrita acepta de inmediato, así que Shin completa el vínculo y un símbolo igual aparece en ambos. También le da un nombre a sí mismo, Yusuha, y claramente le gusta. Poco después llega un mensaje de Tiara diciendo que logró comunicarse con Shin y que Shin está esperando una respuesta. Aliviado, Shin se dirige al gremio, presenta un informe sobre el ejército de no muertos que encontró en el bosque y revisa el tablero de trabajos. Una publicación destaca entre las demás, una solicitud de un orfanato cerca de la iglesia sin ningún rango asignado. También recuerda que Millie vive allí, así que la toma sin dudarlo. Tria lo recibe en la iglesia y lo lleva adentro, donde Millie lo está esperando. En cuanto ve a Shin, corre hacia él y lo abraza. Tria observa y comenta en voz baja que ha pasado mucho tiempo desde que Millie se encariñó con alguien tan rápido. Shin confirma con Millie que Yusuha es la zorrita de la que le habló. Le agradece por haberlo guiado hasta ella y le asegura que Yusuha también lo entienda. Cuando Shin le pregunta por el trabajo en sí, Tria le explica que se trata de sucesión de habilidades y que las habilidades se han vuelto bastante raras en esta era. La habilidad que necesita ser transmitida es purificación. Ella ya sabía que sería casi imposible encontrar a alguien que la tuviera, así que la reacción de Shin realmente la toma por sorpresa. Él la tiene y puede enseñársela. Sin embargo, su condición es simple. Quiere saber sobre las habilidades de Millie y quiere que la iglesia comparta cualquier información que tenga sobre el mundo. Tria duda hasta que Millie le dice que Shin es de confianza y eso lo resuelve todo. Tria revela que Millie posee un título llamado Compositora Estelar, que le otorga visiones que siempre se hacen realidad. Shin reconoce de inmediato lo peligrosa que eso la vuelve y lo dice. Tria le asegura que lo ha mantenido en secreto. También menciona que alguien ha estado protegiendo el orfanato desde hace un tiempo, un antiguo huérfano convertido en aventurero. Shin ya sabía a quién se refiere antes de que ella termine. Avis, su reputación por sí sola mantiene los problemas alejados. Entonces Tria aclara que ella no es quien aprenderá la habilidad, quiere que la nieta del antiguo sacerdote la herede, lo que le daría el reclamo más fuerte para hacerse cargo de la iglesia. La situación es más urgente de lo que parecía al principio. Sin un sacerdote activo, alguien más está destinado a tomar el control de la iglesia, y esa persona planea cerrar el orfanato en cuanto lo haga, motivado únicamente por el dinero. La nieta tiene un reclamo legítimo, pero necesita la habilidad para hacerlo oficial, que es exactamente la razón por la que Tria publicó la solicitud. Tria presenta a la chica poco después, y ella se presenta como lacia mientras se muerde la lengua al hacerlo. Tria la describe como torpe, pero trabajadora. Antes de que puedan avanzar mucho más, Avis entra y de inmediato fija su atención en Shin, preguntándole directamente cuáles son sus intenciones. Millie responde por él sin dudarlo, y Avis lo acepta entendiendo que ella debió haber visto algo que la convenció.
Shin explica lo que realmente se necesita para adquirir la habilidad. Lacia debe dar el golpe final a 200 no muertos por encima del nivel 150 mientras sostiene un orbe sagrado. La sala se queda en silencio. Shin añade rápidamente que puede debilitar a los monstruos de antemano para que Lacia solo tenga que rematarlos y que ella tiene el orbe, haciendo que todo sea mucho más posible de lo que suena. Lacia se compromete a hacerlo, aunque claramente está abrumada, y Abyss anuncia que irá con ellos, habiendo decidido que solo hay una explicación para el tipo de conocimiento que Shin sigue demostrando. Él lleva a Shin aparte para tomar algo y le pregunta si es un elegido, alguien con conocimiento de objetos y monstruos que normalmente no debería tener. Shin no cree que la etiqueta encaje exactamente con su situación, pero tampoco discute el punto. Cuando la conversación termina, Shin se queda pensando que Abyss es el tipo de persona que protege a los demás sin querer recibir reconocimiento por ello. Cuando Abyss afirma que solo cuida el orfanato porque los niños llorando le molestan, Shin sonríe al ver lo mal que vende la mentira. Llega un mensaje de Tiera confirmando que Shni volverá pronto y que hizo bastantes preguntas sobre Shin. Antes de que pueda pensar demasiado en eso, aparece otra notificación y su carta de recomendación se materializa. Abyss se queda mirándola. Luego saca exactamente la misma carta entre sus propias cosas. Shin lo mira y se da cuenta de que tienen más en común de lo que esperaba. Al día siguiente, los tres se dirigen a las llanuras fantasma. Rápidamente entran en ritmo. Shin atrapa a los no muertos en barreras. Abyss les rompe las piernas para inmovilizarlos y Lacia remata a cada uno con magia curativa, la cual causa daño directo a los no muertos. Avanzan por las secciones inferiores hasta llegar a una barrera que contiene monstruos mucho más fuertes. Usan la tarjeta de aventurero de Abyss para atravesarla y continúan con el mismo método. Shin le dice a Lacia que saldrá de todo esto en nivel 150 una vez que acaben con los 200. Al otro lado de las llanuras, la princesa Rion está cortando Skullface Jax por su cuenta y nota que es considerablemente más fácil con su nueva espada. Cuando uno de sus caballeros expresa preocupación por un grupo cercano que está teniendo problemas, Shni da un paso al frente y se encarga a ella misma, llegando en el último momento posible, derribando al no muerto en segundos y destrozando su núcleo antes de que cualquiera a su alrededor siquiera haya procesado lo ocurrido. Shni cura rápidamente a los soldados heridos y el comandante le agradece, sabiendo perfectamente que se habrían visto obligados a retirarse si ella no hubiera aparecido. Shni desvía el crédito y dice que ellos ya habían debilitado al monstruo antes de que ella llegara, pero el comandante no se lo cree. Él recuerda la serie de no muertos inusuales que han estado apareciendo durante el último mes, y le cuesta creer que una sola persona haya derrotado a algo que todo su escuadrón no pudo manejar. Entonces recuerda a sí mismo que así es como se ve a alguien que realmente ha luchado junto a los altos humanos. Shni hace una revisión de los alrededores para asegurarse de que no haya más nada acechando cerca. Le recuerda al comandante que pueden contactarla a través de los objetos que les dio, y luego se marcha a toda velocidad por el bosque, ansioso por encontrar de nuevo a su maestro. De vuelta con el grupo, Abyss derriba un Jack cara de calavera y deja el golpe final abierto para Lacia. En el momento en que ella lo asesta, una luz dorada la envuelve y casi entra en pánico, pero Shin le dice que eso es completamente normal cuando una nueva habilidad se activa. Su mente se llena de golpe con el conocimiento de cómo usar la purificación. Shin la felicita y Lacia se da cuenta por primera vez de que ahora tiene una verdadera oportunidad de salvar el orfanato. Shin sugiere que descansen antes de regresar, pero Yosuha de repente se pone tensa y Shin ve algo moviéndose en el cielo sobre ellos. Abyss se pone en guardia de inmediato, mientras Lacia, sin entender todavía la situación, dice que se ve hermoso. Abyss le explica lo que realmente es. Cuando los no muertos son drenados de su materia mágica, sus formas físicas se disuelven y toda esa energía acumulada ahora se está reuniendo en una sola masa sobre ellos. Entonces cae, y lo que aterriza frente a ellos es un enorme Jack cara de calavera que supera por mucho a cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Lo revisan y confirman que es un Lord cara de calavera de nivel 804, el tipo de criatura que podría destruir una nación entera por sí sola. Nuestro prota se pregunta de inmediato si el sello alrededor del área va a resistir, pero no lo hace. El monstruo salta al aire y lanza un solo puñetazo contra la barrera, haciéndola añicos al instante. El hecho de que solo necesitara un golpe deja a todos impactados. Lacia cae de rodillas por la impresión, se gira para huir, pero el Lord suelta un rugido y un ejército de no muertos se levanta, cerrándoles el paso desde todas las direcciones. Abyss quiere abrirse paso a golpes a través del cerco y sacar a todos de ahí, pero la actitud de Shin cambia por completo. Les dice en voz baja que él se queda. Abyss intenta discutir, pero Shin libera su limitador, lanza su refuerzo físico sobre Abyss para ayudarlo a moverse más rápido, abre un camino entre los no muertos y los manda lejos. Una vez que están a salvo, desenvaina su espada. Yosuha usa su fuego para contener a los no muertos que los rodean mientras Shin se concentra en el Lord, pero sin importar cuántos derriben, el Lord sigue invocando más. Shin lanza un ataque devastador que abre un cráter en el suelo,
La explosión llama la atención de Shin desde el otro lado de las llanuras, y ella se dirige hacia allí, abre su mapa y ve a Shin completamente rodeado, pero entonces aparece un marcador azul abriéndose paso directamente a través del ejército de no muertos hacia él. Él también lo ve y recuerda que la luz azul significa aliado. Se mueve para encontrarse con ese marcador y queda cara a cara con Shin por primera vez en este mundo. Yusuke levanta una barrera rápida para darles un momento. Shin no duda y se lanza a sus brazos, y él simplemente le dice que ha vuelto. Una lágrima rueda por su rostro. La barrera no dura mucho antes de que Yusuke se quede sin maná, así que dejan la reunión de lado y se encargan primero del Lord. Combinan sus hechizos y arrasan con los no muertos más débiles de una sola pasada. Mientras el Lord recibe un daño considerable en el proceso, Shin saca una segunda espada y le asesta el golpe final. Mientras cae, el monstruo exige con voz ronca más poder antes de quedarse en silencio, y Shin queda realmente desconcertado por el hecho de que un monstruo acaba de hablar. Recupera el orbe de los restos y sugiere que retomen bien la conversación. Él explica todo, que después de derrotar al jefe final y liberar a los jugadores, un portal lo envió 500 años hacia el futuro en lugar de regresarlo a su mundo. Shin le cuenta su parte. Ella y los demás personajes de apoyo no desaparecieron cuando él completó la mazmorra, así que se quedaron esperando a que sus maestros regresaran. Cuando el cierre masivo de sesión sumió al continente en el caos, el grupo se dispersó para ayudar a controlar las consecuencias, y Shin finalmente regresó al santuario de la luna. Ella está feliz de haberlo encontrado de nuevo, pero Shin rápidamente le pide que deje de llamarlo maestro, ya que ahora ella es una leyenda viviente, y ese tipo de título atrae exactamente la clase de atención equivocada. Le pide que use su nombre en su lugar, y cuando ella lo hace, ambos se sonrojan un poco. Shin le pregunta qué piensa hacer a partir de ahora, y él le dice que quiere visitar un sitio sagrado para buscar alguna pista sobre cómo volver a casa. Shin ya ha estado allí antes, pero admite que no pudo investigar demasiado a fondo. Tampoco puede ocultar del todo que le duele un poco escuchar que él quiere regresar a su propio mundo. El cielo empieza a aclararse, así que se dirigen de vuelta hacia el santuario para celebrar apropiadamente que volvieron a encontrarse. Shin nota a Yusuke por primera vez, y Shin explica que es un elemental. Al mirarla, se da cuenta de que ahora tiene 3 colas en lugar de una. Antes de que pueda procesarlo, Yusuke abre la boca y empieza a hablar, lo cual toma a Shin completamente desprevenido. Ella explica con calma que esa habilidad regresó cuando él derrotó al Lord Calavera, lo cual a Shin le parece lógico considerando que era una criatura de nivel jefe. Le pide que se quede callada cuando estén cerca de otras personas y que vuelva a unir sus 3 colas en una sola para no llamar la atención. Y ella sigue ambas instrucciones sin quejarse antes de preguntar dulcemente si ha sido una buena chica. Shin la encuentra completamente adorable y Shin deja que la acaricie. Entonces recuerda a Abyss y Lacia y acelera el paso para alcanzarlos antes de que lleguen al gremio. Los encuentra todavía en movimiento, con Abyss sintiendo un acercamiento y ambos preparándose para pelear antes de darse cuenta de que solo es Shin trotando hacia ellos. Lacia se desmaya de inmediato por todo el estrés acumulado. Al otro lado de las llanuras, la princesa Rion llega al lugar de la batalla y se queda frente al cráter intentando descubrir quién pudo haber producido un ataque de esa magnitud. Entonces un soldado llamado Gradas interrumpe sus pensamientos y le muestra una espada que encontró en el barranco. Señala el emblema en la empuñadura y hace una rápida demostración de lo que puede hacer, notando que incluso en su estado casi destructivo, todavía conserva una cantidad extraordinaria de poder. Su conclusión es que solo hay una persona capaz de forjar una espada construida de esa manera: el herrero negro, el artesano más talentoso entre todos los altos humanos. Rion se queda desconcertada, ya que se supone que los altos humanos están extintos, y Gradas admite que no pueden afirmarlo con certeza, pero quien sea el responsable claramente es lo bastante poderoso como para desechar un arma como esa sin pensarlo 2 veces. Rion recuerda que el herrero negro está conectado con el santuario lunar y sugiere que le hagan una visita al lugar. Gradas le pregunta qué haría en realidad si descubriera que un alto humano sigue con vida, y ella anuncia que lo retaría a un duelo, aunque también menciona que tampoco le molestaría casarse con él. Gradas le suplica que no ataque al hombre solo para poner a prueba sus habilidades, y ella le dice que tiene más sentido común que eso, aunque él no parece convencido. Mientras tanto, Abyss acorrala a Shin y exige una explicación después de verlo reunirse con Shin. Shin está feliz de volver a ver a Abyss, pero él pasa por alto las cortesías e insiste en saber qué está ocurriendo. Shin intenta quitarle importancia y le da el crédito a Shin por haber derrotado al jefe, pero Abyss apunta su lanza hacia él y le dice que deje de jugar. Shin finalmente dice la verdad: es un alto humano y Shin lo reconoce como su maestro. Abyss explica que los altos humanos eran conocidos por ser extraordinariamente poderosos y tan especializados en sus oficios que algunas personas los trataban como dioses. Shin le dice que su especialidad es la herrería y le ofrece casualmente mejorar su lanza con descuento. Abyss le advierte con mucha claridad que no toque su arma. Lacia elige ese momento para despertar y se encuentra mirando directamente a Shin, lo cual es demasiado para procesar
procesar. El grupo vuelve hacia la ciudad, y al llegar a la puerta, Shin se pregunta si aquí es donde cada uno tomará su propio camino. Abby señala que el trabajo era enseñarle purificación a Lacia, lo cual ya está hecho, así que técnicamente sí. De todos modos, nuestro prota le entrega a Abyss una carta de mensaje, y le dice que la use si surge algo. Abyss intenta devolverla, pero Shin dice que no tiene la costumbre de abandonar al primer amigo que hizo en un lugar nuevo, así que Abyss la guarda sin discutir más. Se marcha con Lacia y Shni los observa irse antes de comentar en voz baja que Shin nunca presumía de nada, pero siempre terminaba protegiendo a la gente de todos modos. Juntos se dirigen hacia el santuario lunar. Tiera sale corriendo en cuanto ve a Shni, lista para contarle la noticia sobre el misterioso invitado, y entonces se da cuenta de que llegaron juntos. Pregunta si Shin se quedará a dormir, y Shni le dice que la respuesta debería ser obvia, ya que él es el dueño del lugar. Tiera se queda mirándolo, admite que cuando él le dijo por primera vez que era un alto humano, en realidad no le creyó, pero ahora tiene otra opinión. Se disculpa de inmediato y le pide perdón por la forma en que lo trató, pero Shin le dice que se relaje y que prefiere mantener las cosas casuales. También presenta a Yusuha como su nueva compañera, lo que solo aumenta el impacto en Tiera. La cena resulta ser impresionante, ya que Shin queda genuinamente complacido con la calidad de la comida, y Tiera admite que nunca había visto platillos como esos. Shin se alegra al saber que los ingredientes que le dejó a Shni fueron bien aprovechados. Tiera nota una aura tenue alrededor de la comida y pregunta al respecto, y Shin parece confundido porque no nota nada fuera de lo normal. Enumera lo que se usó en la comida: carnes de monstruos de alto grado y plantas raras que son casi imposibles de conseguir, y Tiera se queda mirándolo porque esos ingredientes son tan raros que a nadie se le ocurriría cocinarlos de verdad. Shni explica que el aura es mana residual y fuerza vital, algo perfectamente normal en monstruos poderosos y plantas raras. Se sientan y disfrutan la comida. Shin se pone al día sobre lo que ocurrió con los demás personajes de apoyo después del incidente de hace 500 años, y se alegra al escuchar que encontraron sus propios caminos. La noche va llegando a su fin y Tiera, que ha bebido un poco de más, es llevada a la cama por Shni, mientras Shin se dirige a su habitación. Todo está exactamente como lo dejó, sin cambios después de todo este tiempo. Yusuha ya está acurrucada en la cama, profundamente dormida. Él se recuesta y se queda dormido, pero despierta en algún momento de la noche y encuentra a Shni a su lado. Antes de poder entender qué pensar de la situación, nota que ella está llorando en silencio mientras duerme y murmura su nombre. Él se disculpa suavemente por haber estado ausente tanto tiempo. La mañana trae una sorpresa diferente cuando Yusuha lo despierta en forma humana, en la que aparentemente se transformó durante la noche. Shin reúne un conjunto de ropa adecuado para elementales humanoides, se lo entrega y la observa batallar para entender cómo ponérselo. Bajan a desayunar y Shni sonríe al ver la nueva forma de Yusuha. Después de comer, Yusuha comparte su historia. Estaba intentando detener el cataclismo de hace 500 años cuando de repente fue golpeada por un dolor intenso, y el único lugar donde se sentía soportable era cerca del santuario. Casi no sobrevive, y entonces Shin apareció y la trajo de vuelta al borde. Shin menciona que solo la encontró gracias a Millie, así que Yusuha toma nota de ir a agradecerla de nuevo. Shni sugiere llevarle uno de los dulces élficos que prepara Tiera, ya que es uno de sus productos más populares. Shin señala que un santuario probablemente no debería ser conocido principalmente por su comida, y Shni explica que, sin él cerca para abrir el arsenal, simplemente no era posible reabastecer las armas. Shin decide que se encargará de eso más tarde. Shni cambia de tema y menciona a Girard, y Shin se sorprende al escuchar el nombre, ya que las altas bestias normalmente no viven más de 150 años, y han pasado 5 siglos. Shni le dice que Girard lo ha estado esperando todo este tiempo. Fue el primer rey bestia, quien unió a las tribus y tomó el trono, y el rey actual es el octavo de esa línea. Según todo lo que se sabe, es un buen gobernante, lo que sugiere que Girard dejó las cosas bien encaminadas. Shin quiere verlo y decide que partirán al día siguiente. Tiera dice que se encargará de mantener la tienda mientras ellos no estén, pero Shni le dice que esta vez vaya con ellos. La barrera ya no necesita mantenerla allí, y con Shin de regreso la tienda puede ser trasladada cuando sea necesario. A Tiera le encanta la idea de inmediato. Nuestro prota dice que tendrán que reunir suministros antes de partir, y Shni menciona que de todas formas tiene que ir al reino para informar sobre el Skullface Lord, así que puede encargarse de esa parte. Shin decide aceptar trabajos en dirección a su destino para subir su rango por el camino, y también planea forjar nuevas espadas y reabastecer el arsenal. Shni sugiere crear un grupo para usar comunicación por voz, y Shin se sorprende un poco al descubrir que en esta era esa función se llama telepatía. Añade a todos al enlace y Shni también lo anima a registrar a Tiera como aventurera mientras están en eso. Shin abre la forja y le advierte firmemente a Yusuha que no toque nada, ya que algunos de los objetos allí tienen maldiciones. Se pone a trabajar y la primera espada que produce está tan por encima de la calidad de cualquier cosa disponible actualmente en el país que deliberadamente reduce el nivel de producción antes
antes de reabastecer el inventario. Tiara baja vestida con equipo de aventurera y lista para salir, y juntos se dirigen a la ciudad. Shin se queda un poco desconcertado por cómo se ve con su nuevo atuendo, y ella lo atrapa mirándola y le informa que cargará las compras como castigo. Él termina guiándola por el mercado, ya que ella no tiene idea de dónde está nada, y en algún momento le toma la mano para que no se separen entre la multitud, lo que hace que ella se ponga roja. Su rango ya ha subido a E para cuando llegan al gremio, y Celia explica que es porque su informe sobre el Skullface y el ejército de no muertos fue verificado y contado en su historial, aunque no pueden hacerlo saltar de rango demasiado rápido de una sola vez. Luego pregunta por Tiara, notando que entraron tomados de la mano, y Shin explica que van a emprender un viaje juntos. Celia no cree ni por un segundo que eso sea todo. Shin intenta aclarar que no está pasando nada entre él y Tiara, pero Celia insiste en que no tienen nada de qué avergonzarse. Él cambia de tema y pregunta por la Tierra Santa, un lugar que aparentemente fue destruido durante el crepúsculo de la prosperidad. Celia le dice que esa información está restringida para rango C en adelante, así que tendrá que volver cuando haya subido más. Encuentra en el tablero una misión de escolta para un carruaje que se dirige a un punto de tránsito llamado Byron, y se marchan. Como todavía queda tiempo antes de la salida, Shin sugiere caminar por la ciudad y pasar por la iglesia, lo que alegra a Tiara. En la iglesia, Lacia comparte la noticia de que fue nombrada oficialmente como la próxima sacerdotisa del templo, y Tria se asegura de que Shin sepa lo agradecidos que están todos. Lacia resulta estar completamente obsesionada con Shni y llena a Tiara de preguntas en cuanto descubre de dónde viene. Adentro, Millie los ve e inmediatamente rodea con sus brazos tanto a Shin como a Yusuha. Antes de irse, Shin le entrega un brazalete protector que hizo, junto con un collar para Millie. Con eso hecho, Shin decide que es hora de mover el santuario lunar. Tiara admite que se siente extraño empacar un edificio entero, pero Shin le dice que, desde su perspectiva, es algo perfectamente normal. La lleva a un callejón tranquilo, saca un cristal de teletransportación que puede devolverlos a cualquier ubicación registrada y lo usa para demostrarlo. Tiara menciona que la teletransportación es considerada magia perdida en esta era, y Shin le dice casualmente que puede hacer tantos como quiera, lo cual es solo una de las ventajas de ser un alto humano legendario. Luego emite una orden que guarda todo el santuario y levanta un collar, explicando que así es como se ve en su forma portátil. Tiara lo mira en silencio y después parten. Llegan en carruaje y conocen a otros dos aventureros que aceptaron la misma misión, un samurái llamado Gaien y una boxeadora llamada Tsubaki. Su cliente es un comerciante enano llamado Nak, quien les dice que cuentan con ellos para llegar sanos y salvos a Byron. En el camino, el grupo intercambia información sobre sus clases y habilidades. Gaien queda impresionado de que Shin pueda usar magia además de ser un samurái, y comenta que es raro que los monstruos se encariñen con las personas de la forma en que Yusuha lo ha hecho. Cuando Gaien menciona una isla llamada Hinamoto, que se formó después del incidente de hace 500 años y se convirtió en el hogar de varios gremios de samuráis, Shin reconoce los nombres de inmediato y procesa en silencio el hecho de que organizaciones de su época se han convertido en algo mucho más grande. El carruaje se detiene cuando un grupo de bandidos bloquea el camino. Empeoran las cosas al exigir que les entreguen a Tsubaki, y toda la actitud de Shin cambia a algo frío y peligroso que inquieta a Tiara. Ella dispara primero, derribando a un bandido escondido con una flecha. Eso desata todo. Tsubaki usa su mejora de velocidad para acabar con uno al instante. Gaien corta directamente la espada de otro, y Shin derriba a dos de una vez. El líder empieza a darse cuenta de que estos no son aventureros ordinarios de bajo rango. Shin lo desarma y la expresión en el rostro de Shin lo asusta considerablemente. Nuestro prota presiona al líder para que les diga el nombre de quien les dio el aviso, pero antes de que pueda seguir interrogándolo, Tiara lo toma y lo atrae contra su pecho, y después de que Shin se calma, ella se da cuenta de que actuó por puro instinto, haciendo exactamente lo que Shni solía hacer cuando él se ponía así, aunque el hecho de haberlo hecho sin pensar la hace sonrojarse intensamente. Entregan a los bandidos y vuelven a ponerse en marcha, mientras Gaien comenta que el ataque probablemente estaba relacionado con los vínculos del carruaje con la iglesia. Llegan a Byron sin más problemas y Nak reparte los certificados de finalización. Gaien y Tsubaki mencionan que se dirigen a un lugar llamado Killmont y expresan su deseo de que sus caminos vuelvan a cruzarse. Shin señala que todavía les queda un largo tramo antes de llegar a Farid y sugiere comprar su propio carruaje. Revisan las opciones, pero ninguna destaca, y él empieza a planear mentalmente algunas modificaciones antes de que Tiara le diga que no se exceda. Deciden por uno y el vendedor pregunta por los caballos, señalando que el carruaje es lo bastante pesado como para necesitar más de uno. Shin mira de reojo a Yusuha y piensa que ella podría encargarse si llegara el caso. Entonces reciben una llamada de Shni. Ella ya terminó sus asuntos en el reino y ofrece atrapar al monstruo adecuado para tirar del carruaje de camino hacia ellos, llegando en menos de un día. También menciona el revuelo causado por la desaparición del santuario de la luna, aunque dice que no le
le molesta, ya que se estaba cansando de que el reino intentara arrastrarla constantemente a sus asuntos. Se registran en una posada y se dan un gusto a pesar del costo, instalándose para pasar una noche relajada cenando juntos. Tiera y Yusuha se van a tomar un baño antes de dormir y Shin puede escucharlas haciendo travesuras allí dentro, así que dirige su atención hacia afuera. Mientras tanto, Eshni está en algún lugar salvaje rastreando algo enorme. Ella llega a la mañana siguiente y el grupo sale a recibirla. Yusuha siente que algo se acerca antes de que puedan verlo, y entonces Eshni aparece guiando con una correa a un enorme lobo de jade. Shin nota que es un monstruo único y Tiera no termina de creer lo que está viendo, aunque el lobo de inmediato le toma cariño. Shin pregunta por qué Eshni eligió algo tan grande, y ella explica que tenía que ser de clase sagrada para ser digno de servirle. Ella predijo que él tendría un problema con el tamaño y revela que el lobo puede reducir su cuerpo. Eshni observa su rostro con ansiedad, preocupada de haber tomado la decisión equivocada, y Shin rápidamente la tranquiliza diciéndole que está feliz con él. Yusuha entabla una conversación con el lobo y descubre que su nombre es Shimmer. Parten rumbo a Farid y atraen muchas miradas por el camino. Tiera comenta lo suave que se siente el viaje gracias a las modificaciones de Shin, y Eshni señala que incluso supera a un carruaje real. Mientras Shimmer corre junto a ellos, Yusuha conoce su historia. Cuando era joven, él y su madre gobernaban una montaña sagrada, pero su madre fue asesinada por un aventurero y él apenas logró escapar con vida. Huyó y finalmente fue salvado por una elfa, que resulta haber sido Tiera hace 100 años. Ella recuerda haber rescatado a un cachorro en aquel entonces y no puede creer que sea la misma criatura que ahora está frente a ella. Eshni ofrece transferirle la propiedad a Tiera en ese mismo momento, así que se detienen a un lado del camino y Eshni disuelve su contrato mientras Tiera forma uno nuevo con Shimmer. El proceso deja a Tiera completamente agotada y deciden acampar esa noche. Shin le pregunta a Eshni qué estaba pensando con todo esto, y ella admite que quería que Shimmer sirviera como protector de Tiera, ya que ella misma no siempre puede estar cerca. Cuando se acercan a Farid, en el bosque los reciben dos bestias supremas enviadas por Girard después de que Eshni avisara con anticipación. Ellas guían al grupo hasta una gran mansión donde Girard los está esperando. Girard expresa lo feliz que está de ver a Shin, porque nunca pensó que volverían a encontrarse en esta vida. Presenta al actual rey, Wolfgang, y a su hija Cody, y Shin le dice de inmediato que deje las formalidades. Girard explica que lo hace para marcar el tono adecuado frente a todos los demás, ya que los altos humanos son tratados como figuras legendarias en esta era. Un breve flashback muestra a los dos rodeados por una cantidad abrumadora de monstruos, en lo que claramente fue una batalla desesperada, con Girard habiendo derrotado a miles mientras Shin le cubría la espalda. De vuelta en el presente, ambos reflexionan sobre cómo lograron sobrevivir aquel día, y Girard señala cuánto ha cambiado el mundo desde entonces. Shin ya sabe sobre la nación que Girard fundó, y Eshni admite que le contó todo de antemano porque sabía que Girard exageraría la verdad si le daba la oportunidad. Cuando Girard pregunta dónde desapareció Jin durante 500 años, Shin le cuenta toda la historia. Girard escucha y luego cambia la conversación con una franqueza que corta todo lo demás. Su salud está fallando y solo le quedan unos pocos meses. Le dice a Shin que su regreso se siente como una oración respondida y le pide una sola cosa antes de morir: un duelo. Quiere luchar contra su maestro una última vez porque cree que Shin es el guerrero más fuerte con vida y quiere encontrar su final en batalla. Shin entiende exactamente lo que Girard le está pidiendo y acepta sin dudar. Girard le asegura que Wolfgang y sus compañeros ya saben sobre su condición y que planea contarles sobre su duelo, añadiendo que Wolfgang es más que capaz de guiar a la nación hacia adelante. Esa noche Girard reúne a sus antiguos compañeros y les dice que encontró el lugar donde quiere morir. Anuncia que el duelo tendrá lugar en una semana. Sus compañeros reciben la noticia con una comprensión silenciosa, ya que sabían que este momento llegaría. Cody no lo toma con tanta calma y les dice que no quiere perderlo. Girard le habla con dulzura y le explica que ha vivido una larga vida y que se ha estado preparando para esto durante años, y que quiere que todos los presentes lo vean tener la mejor batalla de su vida. Shin se sienta solo esa noche, dándole vueltas a todo en su cabeza, y Yusuha le pregunta si algo le está pesando. Él le dice que está bien. Mientras tanto, Girard recuerda el momento en que Shin desapareció hace 500 años, recordando la desesperación de creer que su deseo nunca sería realidad, y no siente nada más que gratitud por haber vivido lo suficiente para ver este día. En los días siguientes, Shin nota que el equipo de Girard se ha deteriorado gravemente con el paso de los siglos, y lo repara en silencio. Se lo presenta a Girard y le dice que luche sin contenerse. Girard le agradece, y el peso de lo que se avecina al día siguiente cae sobre ambos. Girard pregunta si Shin planea dejar atrás a Eshni cuando regrese a su propio mundo. Shin dice que sí, ha estado trabajando todo
todo este tiempo para volver a casa, pero quiere que todos estén en un buen lugar cuando lo haga. A la mañana siguiente, todo el grupo se dirige al bosque. Gerard está de muy buen ánimo, declarando que es un día perfecto para un duelo. Shin se posiciona para interceptar cualquier ataque perdido, de modo que Shin pueda luchar libremente. Gerard se despide de Wolfgang y Koure, diciéndole a Wolfgang que lidere bien y a Koure que siga haciéndose más fuerte. Sus antiguos compañeros observan y comentan que nunca lo habían visto tan feliz. La pelea comienza y el bosque estalla. El choque de sus poderes destroza todo a su alrededor y los espectadores apenas pueden seguir lo que están viendo. Gerard está igualando a Shin golpe a golpe, lo que provoca una sorpresa genuina en sus compañeros, quienes se dan cuenta de que es más fuerte de lo que cualquiera de ellos sabía. Shin observa en silencio y les dice a los demás que ni siquiera han empezado a llevar sus límites al máximo. Tiera pregunta si Shin podría mantenerse firme contra Gerard, y Shin admite con honestidad que sería una lucha difícil. Gerard admite que ninguna de las nuevas técnicas que desarrolló específicamente para derrotar a Shin está funcionando, y Shin le dice que deje de contenerse. Gerard responde yendo con todo y se transforma en un hombre lobo, recordando a Shin que prometió no usar el título que obtuvo al derrotar al jefe final, ya que eso haría las cosas demasiado desiguales. Gerard sabe que Shin podría terminar la pelea al instante si quisiera, pero aún así avanza, decidido a enfrentarlo con toda su fuerza. Shin intenta un ataque mágico, pero Gerard desaparece y contraataca con fuerza, obligando a Shin a retroceder. Luego lidera su técnica definitiva, disparando una ráfaga devastadora que arrasa todo a su paso. Shin le bloquea, pero de repente se da cuenta de que Gerard se ha reposicionado directamente detrás de él. Gerard presiona la ventaja sin descanso y Shin está teniendo dificultades para seguirle el ritmo, así que salta hacia atrás y evalúa la situación, plenamente consciente de que Gerard está dando absolutamente todo lo que tiene. Shin decide dejar de contenerse también y ambos liberan sus técnicas definitivas al mismo tiempo, provocando una enorme colisión de energía. Shin observa en silencio y les dice a los demás que la pelea está a punto de terminar. Gerard logra romper la espada de Shin y ve una abertura. Se lanza hacia adelante y da el golpe final, pero el esfuerzo le cuesta todo. Tose sangre y vuelve a su forma humana, sabiendo que su hora ha llegado. Shin concede la victoria después, y Gerard dice que pasó 500 años entrenando para ese único momento, y que está feliz de haber vivido para verlo hasta el final. Sabe que Shin aún se estaba conteniendo incluso entonces, y le pide que revele su verdadero poder una sola vez. Shin libera toda su aura y un enorme pilar de luz atraviesa el cielo. Gerard lo observa con una sonrisa satisfecha. Shin lo lleva de regreso con los demás y Gerard les dice a todos que haber derrotado a un alto humano en un duelo significa que alcanzó una altura a la que casi nadie llega jamás. Luego se va. Koure se derrumba, pero los antiguos compañeros de Gerard le recuerdan con gentileza que murió exactamente como quería, sin dejar arrepentimientos atrás. Todos asisten al funeral y presentan sus respetos. Esa noche Shin encuentra a Shin solo y puede ver que está sufriendo. Ella lo rodea con sus brazos y le dice que hará cualquier cosa por él. Él explica que le dio a Gerard la pelea que siempre quiso, pero perder a un amigo sigue doliendo de todos modos, y se permite llorar. Ella le dice que está bien, que hizo todo lo que debía hacer y que puede tomarse todo el tiempo que necesite. Al día siguiente el grupo entra a la ciudad y Shin nota que Shin y Tiera se pusieron accesorios con orejas de bestia para mezclarse con la gente, ya que los elfos llaman demasiado la atención por sí solos. Shin le pregunta a Shin qué piensa y él le dice que se ve bien, lo que sorprende a Tiera, ya que nunca había visto a Shin actuar así con nadie. Están en la ciudad para reunirse con otro de los compañeros de Shin llamado Shwith, quien asistió al funeral de Gerald como representante de su país. Shin menciona que Shwith fue el primer emperador del Imperio Dragón antes de finalmente dejar el cargo. Los llevan a su habitación y en el momento en que Shwith ve a Shin, se inclina profundamente y jura servirle de nuevo. Shin le dice que se relaje y Shin le recuerda que las cosas son diferentes ahora. Mientras toman té, Shwith pregunta por los planes de Shin y Shin explica que se dirige al Palacio Sagrado para continuar su investigación sobre cómo volver a casa. Shwith pide unirse después de regresar primero a su país y recuerdan mantenerse conectados a través de su enlace telepático. Al marcharse, Shin le devuelve a Shwith su antigua arma. Shwith la observa y de inmediato nota que algo es diferente, comentando que se siente más fuerte de lo que esperaba. Shin menciona que refinó su control de maná mientras reparaba el equipo de Gerald y logró llevar el arma a 5 veces su fuerza original. Zeta lo mira como si hubiera sido algo imposible, y Kuri comparte ese mismo sentimiento. Pasan por el gremio de aventureros para que Shin pueda subir más su rango. Toma una misión para matar goblins y Kuri pide acompañarlo. La misión transcurre sin problemas y cada uno elimina un goblin sin mucho esfuerzo. Cuando Shin la entrega, el empleado menciona que también hay un mensaje esperándolo. Es del maestro del gremio Barlow, y resulta que el Palacio Real solicita su presencia. Tiera pregunta qué podría querer el palacio con él,
él, y Shin inmediatamente recuerda la espada de Skullface volando hacia el castillo y siente que se le cae el alma al suelo. Antes de dejar la ciudad, pasa a ver a Wolfgang y le entrega los guanteletes de Geralt completamente restaurados. Wolfgang señala que fueron destruidos durante el duelo, y Shin explica que, como él fue quien los fabricó originalmente, repararlos fue sencillo. Wolfgang se los prueba y queda genuinamente impactado por el poder que contienen. Nuestro prota le dice que es su responsabilidad decidir a quién se los entregará eventualmente. Se despiden y Shin decide teletransportarse de regreso en lugar de tomar el carruaje, ya que el viaje tomaría demasiado tiempo. Regresan al lugar donde antes se encontraba el santuario de la luna y Shin siente de inmediato que los están observando. Shin sospecha que el reino puso gente allí con la esperanza de que el santuario reapareciera, y luego admite en voz baja que ha estado preocupada porque Shin desaparezca otra vez. En el gremio, Barlu le presenta a Shin a un mago llamado Royal, quien se encarga de las tasaciones de gemas. Antes de que Shin siquiera pueda preguntar por qué el palacio lo quiere ver, Arod menciona la espada que voló hacia el castillo y terminó en la habitación de la segunda princesa. Shin mantiene una expresión seria. Arod explica que la espada está al nivel de un tesoro real y que la firma de maná de la gema que Shin dejó del Skullface coincidía con la espada, por lo que así lograron rastrear todo hasta él. Barlu le asegura que tener una carta de recomendación del santuario de la luna significa que no está en ningún problema, pero confirma que fue la propia segunda princesa Roin quien emitió la convocatoria. Esa noche nuestro prota les explica la situación al grupo y Eshni predice que el reino está intentando reclutarlo o arreglar algún tipo de matrimonio noble. Sugiere que les diga que ya está comprometido, ya sea con ella o con Tiera. Yusuha se ofrece de inmediato como candidata, lo que hace que Shin entre en pánico ya que ella es demasiado joven para ese tipo de broma. A la mañana siguiente Shin llega al castillo y es escoltado por Gadras, a quien Shin identifica como nivel 188 y se pregunta en silencio si será el luchador más fuerte del reino. Lo lleva a las habitaciones de Roin y se conocen por primera vez. Ella saca la espada del Skullface y le dice que asume que el monstruo debía haber sido formidable. Shin le sigue la corriente y admite que incluso rompió su arma durante la pelea. Rion comenta que Shin parece diferente de los aventureros habituales que suele convocar, mientras menciona que algunos han intentado usar estas reuniones como cobertura para intentos de asesinato, pero sus instintos le dicen que él no es ese tipo de persona. Shin señala que ella no tiene ninguna prueba real de eso, y ella explica que tiene una habilidad llamada intuición en la que confía por completo. Ella va directo al grano y Shin se prepara esperando una propuesta de matrimonio, pero en lugar de eso solo le pide que luche contra ella. Al mismo tiempo, un miembro del personal real camina por los pasillos, pero entonces una aura negra aparece de repente detrás de él y comienza a abrumarlo. De vuelta con Shin, Gadras objeta de inmediato, recordándole que pedirle a un aventurero que entrene con una princesa no es apropiado, pero Rion explica que necesita evaluar sus habilidades de primera mano. Ella los lleva a una sala de teletransportación que los envía a un campo de entrenamiento construido específicamente para batallas entre elegidos. Nadie sabe quién estableció originalmente los puntos de teletransportación, y Rion dice que han estado allí durante cientos de años. Shin piensa que eso tiene sentido, ya que la teletransportación es magia perdida en esta era. Ella le dice que tome un arma y Shin recoge su espada, mientras Rion levanta un arma de dos manos y empieza a blandirla casualmente con un solo brazo. La pelea comienza y después de su primer intercambio, Shin se da cuenta de que ella es realmente hábil, así que ajusta en silencio sus estadísticas para bajarlas a un nivel en el que puedan competir de verdad. Él avanza con confianza en su fuerza física, pero ella le dice que use sus habilidades, así que Shin recurre a una de sus capacidades. Ella la copia antes de que él pueda lograr algo significativo, lo que provoca que Gadras comente que están igualados. Shin intenta atravesar su guardia, pero ella de repente estrella su arma contra el suelo con suficiente fuerza como para romperlo, y él apenas logra apartarse a tiempo. Evalúa la situación y admite para sí mismo que eso lo habría matado si lo hubiera dado. Ella lo mira con un nuevo nivel de respeto. Shin sugiere terminar ya que la espada de ella claramente ha soportado demasiado estrés como para continuar, y Gadras lo respalda diciéndole que ya obtuvo lo que buscaba. Rion termina el duelo y le pide a Shin que se una al reino, diciendo que necesitan a alguien como él. Él se niega sin pensarlo demasiado, diciéndole que la vida de aventurero le queda bien. Ella acepta eso sin insistir más. Él le pregunta por la espada de Skullface y ella explica que cayó directamente en su habitación. Luego menciona una costumbre local en la que un hombre que ofrece su espada a una mujer lleva el significado de una propuesta de matrimonio y que ella la ha estado tratando como un regalo de su parte. Nuestra prota aclara que llegó allí por completo accidente y que no tenía ninguna intención de ese tipo. Gadras interviene y le advierte que ciertas personas en el palacio ya están planeando usar el incidente como motivo para arrestarlo y obligarlo a servir al reino.
reino. Rion corta eso sugiriendo que la espada sea registrada como un tributo a la corona, lo que elimina cualquier ángulo criminal de la situación. Ella le dice a Shin que quiere conservarla y que está dispuesta a pagar una suma considerable, ya que sabe lo que vale. Shin le dice que no tiene ningún uso para el dinero y en su lugar pide acceso a la biblioteca mágica real, valorando la información por encima de las monedas. Ella acepta de inmediato diciéndole que de todas formas siempre quiso usar la espada. Regresan a la sala de teletransportación y encuentran a los guardias inconscientes en el suelo. Un sacerdote llamado Grelil está allí de pie con una mirada vacía en los ojos, claramente siendo controlado por algo. Gadras se mueve para interceptarlo, pero antes de que pueda pasar algo más, Shin y Rion desaparecen, reapareciendo en lo que parecen ser las ruinas de una ciudad antigua. Rion lo reconoce como una tierra santa y se pregunta qué llevó a Grelil a hacer esto. Deciden regresar al palacio, pero Rion no tiene enlace telepático porque no pertenece a ningún grupo, así que Shin contacta directamente a Shni. Él lo pone al tanto rápidamente explicando que Grelil está bajo algún tipo de control mental, y Shni identifica eso de inmediato como magia vudú, lo que significa que quien esté detrás de esto es un problema serio. Shin le dice que no quiere usar la teletransportación y llamar la atención, así que le pide que se encargue de las cosas en el palacio y se reúnan con él en una ciudad cercana llamada Valmer. Shni le dice a Tiera que tienen que moverse y las dos se dirigen al palacio. En el camino, Shni revela que probablemente hay un demonio involucrado. Tiera conoce lo básico, que los demonios nacen del miasma, y Shni completa el resto. Pueden disfrazarse como otros monstruos y se clasifican según su poder, con los demonios humanoides en la cima. Dado lo difícil que es ejecutar el control mental, Shni estima que está lidiando como mínimo con un demonio de clase conde, probablemente de nivel 300 o superior. Tiera nota en silencio que no está ni cerca de ese nivel, y Shni le dice que no se preocupe, ya que no tendrán que pelear contra él. Shni lanza un hechizo de ocultamiento que las vuelve invisibles y salta sobre la muralla del palacio de un solo salto. Pasan junto a los guardias y se dirigen al calabozo, donde Shni explica que el demonio ya fue detenido. Duerme a los guardias con un hechizo, toma la llave de uno de ellos y abre la celda de Grelil. Ella le dice que sabe lo que ocurrió, pero Grelil dice que sus recuerdos de los hechos están incompletos, en el mejor de los casos. Shni sospecha que el demonio los manipuló deliberadamente. Está a punto de disipar la magia residual cuando algo la ataca. Ella lo desvía y el demonio sale de las sombras, presentándose como Magnumuk. Él reconoce a Shni y le dice que no se meta en su camino. Luego se mueve para matar a Grelil. Shni lo detiene sin mucho esfuerzo. Magnumuk pregunta por qué está protegiendo a alguien tan insignificante, y ella le dice claramente que Grelil es inocente y que necesita limpiar este desastre por el bien de Shin. En el momento en que Magnumuk escucha que ella trabaja para un alto humano, su tono cambia y prueba otro enfoque, diciéndole que el mundo ya está cayendo en el caos y que la era del hombre está llegando a su fin, invitándola a hacerse a un lado y unirse a él. Ella se niega. Él cambia de táctica otra vez y le dice que su maestro la abandonó y nunca volverá. Eso le afecta de una manera distinta. La expresión de Shni se endurece y ella le dice que no sabe nada al respecto. Luego lo mata de un solo movimiento antes de que pueda decir otra palabra. Después Shni se acerca al rey y le dice que un demonio fue responsable de todo el incidente. El rey queda visiblemente inquieto, ya que los demonios representan una amenaza seria, pero Shni le asegura que tanto Rion como Shin están ilesos, lo que trae un alivio evidente a la sala. Grelil da un paso al frente y se disculpa, y el rey lo deja pasar, sabiendo que no tenía control sobre sus acciones, y le pide que continúe sirviendo al reino. Shni recomienda mantener los detalles del incidente lejos del público para evitar el pánico, y el rey acepta. Con eso resuelto, Shni le dice a Tiera que es hora de irse y parten rumbo a Valmer. Al mismo tiempo, Rion le explica a Shin que las Tierras Santas son ciudades que colapsaron durante el ocaso de la prosperidad y que ahora están infestadas de monstruos poderosos. Menciona que trajo consigo la espada del Skullface y le pregunta por el arma de Shin. Él le dice que no se preocupe por eso, pensando en privado que ella nunca lo dejará irse si descubre lo fuerte que es en realidad. Ella comparte lo que su gente encontró durante una inspección previa de la ciudad, específicamente una pequeña puerta cerca de la puerta sur que contiene el mecanismo para abrirla. Shin intenta escalar una de las murallas y es teletransportado de vuelta al punto donde comenzó. Rápidamente entiende lo que está pasando y le muestra a Rion una esfera de luz flotante, explicando que toda la ciudad funciona como una mazmorra y que la única forma de avanzar es seguir las esferas de luz. La tocan y son trasladados a la siguiente área, y Shin de inmediato percibe que algo cercano los está observando. Se enfrentan a ello y descubren que es un monstruo tipo fantasma que pelea usando magia de viento. Les lanza un poderoso torbellino y Shin lo corta rápidamente, abriendo una brecha para que Rion pueda acertar un golpe. El monstruo sigue en pie, así que Shin interviene y lo remata. Rion nota su espada y pregunta
pregunta por ella, dándose cuenta de que la estaba manteniendo oculta. Él explica que es un arma excepcionalmente rara y que prefiere mantenerla como un secreto. Avanzan más profundo y finalmente se encuentran con un slime gigante. Rion piensa que es un objetivo fácil y va directo hacia él, pero el slime la atrapa y la inmoviliza casi de inmediato. Shin lo golpea con una habilidad y la libera. Él explica que los slimes son completamente inmunes al daño físico. Luego usa un hechizo de fuego para derretirlo y exponer su núcleo, que Rion destruye. Ella está agradecida, pero también nota que Shin está mirando hacia otro lado y rápidamente se da cuenta de que su ropa se rasgó durante el forcejeo. Él le entrega su propio atuendo sin comentar nada. Él le pregunta si puede usar magia y ella admite que los hechizos no son su punto fuerte. Shin le enseña una técnica que recubre su espada con llamas. Ella la prueba en una roca cercana y ve cómo la quema por completo. Y Shin le dice que le será muy útil en combate. Ella se detiene y señala que él sigue ayudándola sin pedir nada a cambio. Quiere recompensárselo de alguna forma y él le dice simplemente que proteger a la gente de su reino es todo lo que quiere de ella. Llegan a la puerta y Shin de repente siente que algo tira de él. Un enorme huevo está en medio del camino más adelante y Rion señala que los monstruos normalmente no nacen de huevos en ese lugar. Algo sale rompiéndolo y Shin lo identifica como un grifo hecho completamente de hielo, capaz de congelar cualquier cosa con su aliento. Él toma a Rion y los aparta a ambos antes de que pueda lanzar un ataque. Le dice que su plan es atraer su atención mientras ella lo golpea por detrás. Ella acepta y Shin comienza lanzándole sus cuchillos, haciéndolo chillar. Rion carga contra él y golpea con todo lo que tiene, y Shin remata con fuego, quemándole la cabeza. Por un segundo creen que todo terminó, pero el grifo regenera su cabeza. Nuestro prota le dice a Rion que corra mientras él lo mantiene ocupado, explicando su teoría de que el grifo está siendo sostenido por un hechizo y que la única forma de matarlo de verdad es abrir la puerta y cortar lo que sea que esté alimentando su regeneración. Él elimina sus propias restricciones para enfrentar lo que viene, sabiendo que de otra forma no sobrevivirán. Sigue despedazando al grifo y este sigue recomponiéndose, pero entonces nota una esfera blanca cercana y vuelve a sentir esa extraña sensación de atracción. Intenta destruirla, pero sus ataques son absorbidos. Luego su cuerpo empieza a brillar, la sensación desaparece y carga hacia adelante. Esta vez, cuando corta al grifo, este permanece derrotado. Lo golpea con fuego y explota. Shin se queda allí por un momento confundido por lo que acaba de pasar, pero Rion encontró el dispositivo y la puerta está abierta. Superan la mazmorra y Shin le dice que se dirigen a Valmer para reunirse con sus compañeros. Esa noche acampan y Shin le dice a Rion que duerma mientras él hace guardia. Ella le pregunta cómo es que siempre parece tener todo lo que necesitan, y él le responde que ha estado viajando por mucho tiempo. Entonces ella intenta seducirlo y él la detiene sin dudar. Ella le pregunta directamente si la encuentra atractiva y él se da cuenta de que no está bromeando. Ella deja de actuar y admite que simplemente disfruta hablar con él porque todos los demás a su alrededor la tratan primero como una princesa y luego como una persona. Shin le dice que puede acudir a él siempre que se sienta así, y entonces nota que ella ya está apoyada contra él, contenta solo con tener compañía. Él la deja quedarse. La mañana siguiente trae un problema, ya que Shin despierta sintiendo que algo anda mal y ve un ejército de monstruos moviéndose a lo lejos, dirigiéndose directamente hacia Valmer. Rion identifica la amenaza que se acerca como el Flood, un desastre recurrente con el que Valmer ya ha lidiado antes, aunque siempre viene acompañado de bajas. Shin se niega a aceptar pérdidas si pueden evitarse, así que él y Rion se dirigen de inmediato hacia la ciudad a toda velocidad. Dentro de la ciudad, Rion va a informar al señor local, mientras Shin se dirige al gremio de aventureros y conoce al maestro del gremio, Lack. Shin explica lo de la inundación de monstruos y da el tiempo estimado de llegada, pero Lack al principio se muestra escéptico hasta que Shin le muestra su carta de recomendación y confirma que Rion ya está informando al señor. Lack cambia rápidamente de postura, declara estado de emergencia y moviliza al gremio para la defensa. Shin también afirma que participará en la batalla, lo que tranquiliza visiblemente a Lack. Mientras se mueven por la ciudad, Shin nota una tienda llamada Mew Land, que le resulta familiar, aunque Shni dice que nunca ha oído hablar de ella. Entonces conocen a Barret, un elfo que lo reconoce como un antiguo personaje de apoyo de su vida pasada en el juego. Barret confirma que la tienda pertenece a Hibineko, uno de los viejos amigos de Shin que se creía muerto en el juego de la muerte, y revela que varios jugadores que Shin conocía en realidad están vivos en este mundo. Barret le muestra a Shin dos listas: jugadores sobrevivientes y asesinos de jugadores del juego de la muerte. Shni había ordenado previamente que los asesinos fueran perseguidos después de que Shin desapareciera, una decisión de la que nunca le habló. Barret le aconseja confiar en Shni a pesar del secreto, y Shin está de acuerdo, aunque claramente queda inquieto. Barret también dice que no se unirá seriamente a la pelea, ya que Shin puede encargarse, aunque planea aparecer más tarde para recoger el botín. Al día siguiente, Shin, Shni y Tiera asisten a una reunión de estrategia
estrategia con Lord Toro y los elegidos. El plan coloca a los elegidos en la vanguardia, a los caballeros detrás de ellos como apoyo y a las unidades traseras encargándose del apoyo a distancia y mágico. Shin nota que el área alrededor del castillo está completamente libre de monstruos y lo señala. Shin confirma que eso coincide con una entidad tipo jefe controlando la inundación de monstruos y Toro acepta su juicio. Shin le pide a Shin que inicie la batalla con un hechizo avanzado. Cuando la inundación de monstruos llega esta noche, el ataque inicial de Shin elimina una enorme parte de la horda, pero no logra frenar demasiado el avance. La batalla se intensifica mientras Shin pelea limitando cuidadosamente el poder que muestra. Tierra libera por accidente un hechizo mucho más fuerte de lo previsto, y Rion lidera la vanguardia junto a Abyss para contener a los monstruos. Shin entra al campo de batalla disfrazado como Red, empuñando un arma maldita que lo incita a destruir todo a su alrededor. Él la ignora y avanza, hasta que finalmente identifica a un demonio en el centro de la inundación de monstruos, controlando la horda y usando control mental sobre los caballeros cercanos. Sin verse afectado, Shin libera sus restricciones y lo mata de un solo golpe. Shin restaura rápidamente a los caballeros afectados, y la batalla termina con la ciudad completamente salvada, sin ninguna baja. Después de eso le piden al grupo que permanezca en la ciudad mientras se prepara un banquete en su honor. Shin quiere irse, pero Shin le dice que esta es una tradición de Valmer y que no tienen más opción que quedarse. En el banquete se encuentran con Rion, y Shin se vuelve hacia Shin con una expresión medida y le pregunta si ocurrió algo entre ellos durante el tiempo que estuvieron solos. Él lo niega, pero su reacción es suficiente para que Rion lo note y de inmediato empiece a molestarlo. Shin se aparta en silencio para darles espacio, y Tierra lee la situación y, con naturalidad, lleva a Rion a otra conversación, enviando a Shin a buscar bebidas. Él va directamente hacia Shin en su lugar y le pregunta sin rodeos si estaba celosa. Ella admite que sí. Le dice que ya sabe que él se enteró de los asesinos de jugadores y se disculpa por habérselo ocultado. Explica sus razones con honestidad. Tenía miedo de que saberlo hiciera que él se cerrara emocionalmente y fuera tras ellos de la misma forma en que solía hacerlo, y no estaba dispuesta a perder de nuevo la versión de él que había encontrado. También admite que nunca ha sentido que pueda estar a la altura de su novia Marino, la persona que sabe que jamás podría reemplazar. Shin la rodea con sus brazos y le dice que deje de pensar de esa manera. Le dice que haberla encontrado de nuevo fue una de las cosas que lo mantuvo firme cuando llegó por primera vez sin nada a lo que aferrarse. La perdona por el secreto y le dice que, de ahora en adelante, no necesita ocultarle nada. Después de eso, ella le pregunta si todavía ama a Marino y él le dice que sí, sin dudar, pero aún así ella lo besa, diciéndole que sabe que un día él regresará a su propio mundo, pero que se niega a hacerse a un lado porque lo ama. Luego regresan al banquete y disfrutan el resto de la noche. Shin reflexiona en silencio mientras la velada llega a su fin. Los asesinos de jugadores están ahí fuera, y ahora que él es visible en este mundo, puede que ya lo tengan en la mira, pero también hay otros jugadores vivos, y piensa que encontrarlos podría ser la clave para entender cómo regresar a casa. Este fue el final. Comenta la palabra jugador para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más resúmenes como este. Recuerda mirarte los videos hasta el último segundo, que ayudas al canal a crecer mucho más.